Este giro de los acontecimientos no te lo esperas. Mira hasta el final y descubrirás cómo terminó el destino de los protagonistas. Cuando me desperté esa mañana, la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ya no quedaba nada de las risas que solían llenar los pasillos, ni de las cenas compartidas que habíamos disfrutado juntos. Mi matrimonio, al igual que mi vida, se había derrumbado como un castillo de naipes bajo el peso de una verdad insostenible. Había sido una semana difícil. El divorcio era oficial, las cartas estaban firmadas, y, sin embargo, sentía como si todo lo que había conocido se desmoronara lentamente, un pedazo a la vez. Mi corazón estaba quebrado, pero no de la forma que pensaba. No era solo el dolor de la separación, era la sensación de que había perdido algo de mí misma en el proceso, la lucha interna de intentar retener un amor que ya no existía, mientras trataba de encontrar una nueva forma de ser. Pero esa mañana algo cambió. Maya, mi perro, estaba esperándome en la puerta, como siempre, su cola moviéndose con entusiasmo al verme, como si no le importara nada más que mi presencia. Ella no sabía de los conflictos ni de las promesas rotas. Solo sabía que yo necesitaba su compañía, y eso era suficiente. Al principio fue un simple gesto, una caricia en su cabeza, su mirada tranquila, su cercanía. Pero entonces algo dentro de mí se desbloqueó. Sentí que, aunque todo lo demás estuviera fallando, al menos no estaba sola. La lealtad de Maya, su amor incondicional, se convirtió en una fuente de consuelo que no podía explicar. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que no necesitaba más que eso, la presencia de alguien que no juzgara, que no estuviera vinculado a los recuerdos que me lastimaban. Maya estaba ahí para mí, sin expectativas, sin presiones, solo con su amor sencillo y sin complejos. En algún lugar entre las lágrimas y las noches sin dormir, me di cuenta de que no tenía que rendirme. De alguna manera, el hecho de que Maya estuviera a mi lado me ayudaba a recomponerme. Ella me recordaba lo que significaba ser querida sin la carga de expectativas y promesas rotas. Estaba aprendiendo a ser fuerte de nuevo. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Mañana habrá una nueva historia que no querrás perderte. Esta es solo el principio. Quédate atento para más giros inesperados y no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba el próximo capítulo. Gracias por ser parte de este viaje. La oscuridad era ahora mi compañera constante. Cada rincón de la casa me recordaba lo que había perdido. Las conversaciones con mi exmarido, los pequeños gestos cotidianos que alguna vez me daban paz. Ahora, el silencio era ensordecedor. Me había acostumbrado a estar sola, pero la soledad no se sentía como algo natural. Era una especie de vacío que no podía llenar. La casa que una vez compartimos juntos ya no me pertenecía. Había dejado de ser un hogar. Cada objeto, cada mueble, me susurraba la historia de lo que había sido y me recordaba la historia de lo que nunca sería. La idea de que mi vida había cambiado para siempre me asfixiaba. Maya estaba a mi lado en todo momento, su presencia reconfortante, aunque la tristeza no se desvanecía por completo. La miraba y me preguntaba cómo podía seguir siendo tan pura, tan alegre, mientras yo me sentía rota por dentro. Los días pasaban lentamente, uno tras otro, y las noches parecían interminables. Durante esa época, traté de mantenerme ocupada, de alejarme de los pensamientos que me atormentaban. Volví a trabajar con la esperanza de que el tiempo me ayudara a sanar, pero no era tan fácil. El dolor seguía allí, inquebrantable, en la esquina de mi mente,
esperando el momento perfecto para atacarme. A veces, en medio de la rutina, me encontraba perdiéndome en pensamientos oscuros. Recordaba la última vez que vi a mi exmarido, el día en que discutimos por última vez. Él no quería reconocer sus fallos y yo no podía soportar su indiferencia. La relación se había hecho insostenible, pero aún así había algo dentro de mí que no quería dejarlo ir. No era solo el amor que había compartido con él, sino el miedo al futuro, el miedo a estar sola. Pero Maya seguía allí, sin pedir nada más que mi cariño. A pesar de mi confusión interna, ella me daba algo que las personas ya no podían, una forma de consuelo que no requería palabras, ni explicaciones. Sabía que mi dolor no desaparecería de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podría aprender a vivir con él, aprender a reconstruir mi vida poco a poco. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y cálida, pero el aire seguía siendo pesado. Había pasado un mes desde que mi exmarido se fue, y aunque había comenzado a adaptarme a mi nueva rutina, la verdad era que el dolor seguía estando ahí, justo debajo de la superficie. Esa mañana me sentí más cansada de lo habitual. Mi mente estaba llena de recuerdos, de emociones contradictorias que no lograba manejar. El silencio de la casa me envolvía, pero algo dentro de mí sabía que tenía que enfrentarlo, tenía que salir adelante. Había llegado el momento de confrontar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Cuando llegué al trabajo, la atmósfera era más tensa de lo normal. Algo en el ambiente no estaba bien. Mientras caminaba por los pasillos, noté que algunas de mis compañeras de trabajo me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. No quería ser el centro de atención, pero todo lo que había ocurrido en mi vida era evidente para los que me conocían bien. Fue entonces cuando vi a Daniel, mi jefe. Estaba en su oficina, como siempre, rodeado de papeles y más papeles. Lo miré a través de la ventana de su despacho. Aunque nunca nos habíamos hecho demasiados favores, siempre había sido educado conmigo, pero esa mañana sentí algo diferente en su mirada. No era solo profesionalismo lo que veía en él, había algo más, algo que me hacía sentir incómoda. Poco después me llamó a su oficina. Lina, ¿puedes entrar un momento? Su voz sonaba seria, casi preocupada. Yo asintió, sin saber exactamente qué esperar. Cuando entré, noté que había algo en el aire que no era habitual. Daniel estaba sentado detrás de su escritorio, pero no parecía estar en su zona de confort. Me miró con una intensidad que me descolocó. ¿Cómo estás?, preguntó, su tono suave pero cargado de significado. Estoy bien, respondí, aunque la verdad era que no lo estaba. Había muchas cosas que me rondaban por la cabeza, y aunque intentaba mantener las apariencias, sentía que cada día me desmoronaba un poco más. Te he notado diferente estos días, continuó. No te preocupes, nadie ha notado nada fuera de lugar, pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy. Todos pasamos por momentos difíciles. Algo en sus palabras me hizo sentir una incomodidad aún mayor. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero hoy era diferente. Podía sentir la tensión entre nosotros. Había algo más que una simple empatía en su mirada. Había algo en él que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. Gracias, Daniel, respondí, tratando de sonar firme. En serio, estoy bien. Solo estoy lidiando con algunas cosas personales. Aunque me di cuenta de que mis palabras sonaban vacías, no supe qué más decir. Él asintió lentamente, como si estuviera evaluando mis palabras. Por un momento, pensé que me iba a preguntar algo más, pero por suerte no lo hizo. Está bien.
Recuerda que puedes contar conmigo si alguna vez necesitas algo más. Su voz sonaba más suave ahora, casi protectora, pero algo en mí me decía que no debía confiar en esas palabras tan fácilmente. Salí de la oficina con una sensación extraña. Mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué Daniel estaba actuando así? ¿Qué quería realmente? Volví a mi escritorio, pero el silencio que me rodeaba ahora era distinto. Ya no era solo el silencio de la casa, ahora era el silencio de algo aún más inquietante. El silencio de una puerta entreabierta, esperando ser atravesada. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchan y si alguna vez les pasó algo parecido. Me encantaría leer sus historias. Y si quieren escuchar más, no olviden suscribirse. Ahora continúo. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero la inquietud que había crecido dentro de mí seguía acechando. La conversación con Daniel seguía dando vueltas en mi cabeza, y aunque intentaba seguir con mi rutina, sentía que algo dentro de mí se estaba transformando. Quizá era la forma en que me había mirado o las palabras que había usado. Algo había cambiado y no podía ignorarlo. El trabajo ya no me parecía tan absorbente como antes. Cada vez que tenía que pasar cerca de su oficina, mi corazón latía más rápido. Cuando lo veía trabajando, rodeado de sus papeles y reportes, me sentía extraña, como si un deseo desconocido me estuviera llamando, algo que no podía explicar, pero que me arrastraba a su presencia. Un jueves, después de la hora del almuerzo, Daniel me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez, la expresión en su rostro era más seria. Algo en su mirada me decía que estaba a punto de decirme algo importante. Yo respiré profundamente antes de entrar, preparándome para lo que fuera que estuviera por venir. Lina, necesito que me acompañes a una reunión importante esta tarde. Comenzó sin rodeos. Es un proyecto grande y quiero que estés al tanto de todo. Asentí sin decir nada. Aunque la noticia de la reunión no era sorprendente, la forma en que me lo dijo me hizo sentir un nudo en el estómago. Su tono era profesional, pero había algo en su actitud que no era normal. ¿Por qué me lo pedía solo a mí? Todos los demás en el equipo estaban igualmente capacitados para asistir a esa reunión. Algo no cuadraba. Cuando llegó la hora, nos dirigimos juntos a la sala de conferencias. Durante la reunión, Daniel se mantenía cercano a mí, siempre asegurándose de que yo estuviera involucrada en cada aspecto de la conversación. Cada vez que me miraba, sentía que había una carga en su mirada, algo que no podía definir, pero que me inquietaba profundamente. A medida que la reunión avanzaba, me di cuenta de que no solo era la proximidad lo que me afectaba, era la forma en que se comportaba conmigo, más atento de lo normal, más interesado en mis opiniones. Al principio, traté de ignorarlo, pero sus gestos, las pequeñas sonrisas que compartíamos, me hacían sentir incómoda. Y sin embargo, no podía evitarlo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo dentro de mí se encendía, algo que no podía controlar. Al finalizar la reunión, mientras recogíamos nuestros papeles, Daniel se acercó a mí con una expresión más suave. Lina, quiero que sepas que valoro mucho tu trabajo y todo lo que haces por el equipo. Creo que tienes un gran potencial. Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su tono me hizo dudar. Gracias, Daniel, respondí, forzando una sonrisa. Intentaba mantener la calma, pero mi mente ya había comenzado a correr en círculos. Sabía que había algo más en sus palabras, algo que iba más allá de la profesionalidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y no pude evitar preguntarme si realmente quería saber qué significaba todo esto.
Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Mi mente no paraba de dar vueltas a los pequeños gestos de Daniel, a las miradas que compartíamos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que algo cambiaba entre nosotros? La verdad era que no tenía respuestas, pero algo dentro de mí, aunque no lo entendiera del todo, me decía que esta era la tentación de lo prohibido. Y sin quererlo, me encontraba cada vez más cerca de cruzar una línea que tal vez no debería haber siquiera considerado. La tensión continuó creciendo día tras día. Aunque intentaba distraerme con mi trabajo y mi vida personal, cada vez que veía a Daniel, una chispa se encendía en mi interior. No podía evitarlo. Sabía que lo que estaba sintiendo no era algo que debía explorar, pero mi mente y mi corazón parecían no entenderlo. La línea entre lo profesional y lo personal se había vuelto borrosa y me encontraba atrapada en una situación que no había buscado, pero que ahora no podía ignorar. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Daniel me pidió que lo acompañara a una pequeña cafetería cerca de la oficina. Al principio, lo vi como un gesto amistoso, simplemente una salida para relajarnos después de la tensión de la semana. Pero cuando nos sentamos en una mesa junto a la ventana, algo en su actitud me hizo darme cuenta de que no era solo una conversación casual. Sus ojos no dejaban de mirarme de una manera diferente, más intensa, y su voz, aunque suave, tenía un tono que me hacía sentir vulnerable. Lina, sé que todo esto entre nosotros ha sido confuso, comenzó tomando una pausa. Y quiero que sepas que no estoy buscando complicar las cosas, pero no puedo dejar de pensar en ti. Creo que algo está cambiando entre nosotros. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Sabía que este momento iba a llegar, pero ahora que estaba aquí, me sentía atrapada. ¿Cómo debía responder? ¿Debía ceder a esa tentación o mantenerme fiel a lo que siempre había sido mi principio? Mi mente estaba en un torbellino, buscando una respuesta, pero no podía encontrar ninguna que me pareciera correcta. Daniel, no podemos hacer esto, respondí con una calma que no sentía. Nos estamos jugando demasiado. Yo no quiero que las cosas se compliquen más de lo que ya lo están. Su rostro se desmoronó por un segundo, pero rápidamente recobró la compostura. Lo sé, Lina, tienes razón, pero no puedo evitar lo que siento. Y, aunque sé que esto es arriesgado, quiero ser honesto contigo. No quiero que esto se quede sin decir. Me quedé en silencio, mirando el café frente a mí, mis pensamientos confusos y contradictorios. Finalmente, miré a Daniel a los ojos y tomé una decisión. Sabía que lo mejor para ambos era ponerle fin a esa tensión, a ese sentimiento no correspondido. Creo que necesitamos distanciarnos un poco, Daniel. Para bien de los dos, necesitamos dar un paso atrás. La expresión en su rostro reflejaba dolor, pero también comprensión. Sabía que era lo correcto, aunque ninguno de los dos quería enfrentarlo. Esa noche, al regresar a mi casa, sentí una paz que no había experimentado en días. Había tomado la decisión correcta, pero también había perdido algo importante. No era solo la atracción que sentía por Daniel, sino el dilema de enfrentar mis propios sentimientos. El tiempo pasó, y aunque la tentación nunca desapareció por completo, aprendí a gestionarla. Mi relación con Daniel se volvió más profesional, aunque no pude evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. A veces, cuando nos cruzábamos en los pasillos o en las reuniones, nuestras miradas se encontraban y por un segundo, los dos sabíamos lo que habíamos dejado atrás. Pero, a pesar de la intensidad de ese momento, ambos sabíamos que lo mejor para nosotros era seguir adelante.
Con el tiempo, me di cuenta de que las decisiones difíciles no siempre tienen respuestas claras. A veces, el verdadero desafío es aprender a convivir con las elecciones que hacemos, incluso si nos duelen. Lo que había comenzado como una tentación, algo prohibido y desconocido, se había convertido en una lección de autocontrol, de resiliencia y de crecimiento personal. Hoy, mirando atrás, sé que no fue fácil, pero también sé que elegí lo mejor para mí. Y aunque no siempre lo entendí en el momento, esa elección me permitió sanar y seguir adelante con mi vida, aprendiendo a encontrar mi equilibrio, incluso en las situaciones más complicadas.